So, good evening. Everyone here? ¿Oyen bien? Yes. Buonasera. What do they say? Buenas noches. Buenas noches, but it's Buenas not night. Buenas tardes. So, thank you very much for coming. The subject of this evening is about a good life and a good death. Muchas gracias por venir. El tema de la plática de esta noche es vivir bien y morir bien. So this is a subject which concerns all of us because all living beings, having been born, are definitely going to die. Y este es un tema que nos interesa a todos porque todos los seres que han nacido definitivamente tendrán que morir. The Buddha said that the one thing certain in this life is death. El Buda dijo que la única cosa que es certera en esta vida es la muerte. We don't know if we are going to take our next breath. We might have a heart attack or an earthquake. Nosotros no sabemos si vamos a poder tomar la siguiente respiración. Podemos tener un ataque cardíaco o puede haber un terremoto. But for sure, eventually, sooner or later, the one thing we all share is that we are going to pass from this lifetime into what comes next. Pero lo que de seguro todos tenemos en común es que en algún momento vamos a pasar de esta vida a lo que venga después. So this is therefore a subject which concerns all of us. How to live our lives in such a way that we can die without regret. Entonces, este es un tema que a todos nos interesa, el cómo podemos vivir nuestra vida de tal manera que al final no tengamos remordimientos o arrepentimientos. Also because according to the Buddhist beliefs, the end of this life is merely an opening into our next existence. Y de acuerdo a las creencias budistas, el final de esta vida es el principio de la existencia siguiente. So what we are going to take with us into our next life is our consciousness and the karma, meaning the actions of body, speech, and mind, which we have accumulated in this lifetime and past lifetimes, along with a certain, what can we call them? Habitual tendencies which we have created in this lifetime through repeated actions. So those will go along with us into the next life. It's like a river, it just keeps flowing. Whichever country it's in, it's the same river flowing on. Entonces, lo que nosotros vamos a llevar con nosotros a la vida, a la próxima vida, es nuestra conciencia y el karma, que son acciones de cuerpo, palabra y mente que habremos acumulado tanto en esta vida que acaba de terminar como en las vidas anteriores. Y tendencias habituales, esto es, las acciones repetidas que nosotros hemos hecho una y otra vez. Entonces, todo esto se va con nosotros a la próxima vida y es como un río que puede pasar por muchos países, pero que sigue siendo el mismo río. So therefore, how we live this life very much affects how we will be at the time of dying, and especially what will happen to us in our next existence.
Y entonces el cómo vivimos esta vida afecta tanto al momento de nuestra muerte, como sobre todo lo que ocurrirá después, nuestra siguiente existencia. Because what we will not take with us into our next life are our family, our friends, our wealth, our reputation, all our possessions. All of that we leave behind. It's like, this life is like a hotel. You know, you stay in a hotel, but you don't own anything in that hotel. Then we have to leave and go to another hotel. So nothing that we have physically accumulated, all the relationships from this lifetime will follow us into our next life. Entonces, al final de nuestra vida, nosotros no nos llevamos nada de aquello que hemos acumulado físicamente, como nuestra familia, nuestros amigos, riqueza, la reputación, las posesiones. Es como si hubiéramos estado en un hotel y podemos usar muchas cosas, pero nada nos pertenece, y cuando vamos a otro hotel no nos podemos llevar nada. Entonces, en realidad, no poseemos nada. So, therefore, we have this life. The Buddha said that if we only did one kind of contemplation, the contemplation on death would be the most important. Not in order to become morbid or afraid, but to help us to appreciate our life while we still have it and make the most of it while we have it. Entonces tenemos nosotros esta vida. El Buda decía que la contemplación, si vamos a hacer una meditación, una contemplación nada más, la más importante sería la contemplación de la muerte. Y no hacemos esta contemplación de forma mórbida o para que nos dé miedo, sino para aprender a apreciar nuestra vida y utilizarla de manera sabia. After all, in Mexico, you have all those skeletons and a lot of culture about death. So, provided that one understands what this is telling us, you know, the universality of dying and how, since we are all going to die, we should therefore make the most of life while we still have it, then actually the fact that, you know, in Mexico, you do have this wonderful culture of facing, you know, death and so forth, without being morbid about it, is actually a very good thing. En México ustedes tienen todas estas calaveras y esta cultura que enfrenta y que encara la muerte. Entonces esto nos habla de la universalidad de la muerte y lo importante que es hacer lo mejor que podamos cuando estamos vivos y aprovechar nuestra vida. Esta que ustedes tienen de estas tradiciones, esta cultura es muy buena, porque es una cultura que nos lleva a encarar la muerte sin miedo. So, we have this life, and it is essentially up to us how we live our life. Entonces tenemos esta vida y básicamente depende de nosotros cómo la vivimos. How we live our life so that at the end of our life we can die without regret, with the feeling, well, I made use of this life. Entonces, ¿cómo la vivimos para que al final de la vida podamos morir sin arrepentimiento, sin remordimientos de lo que hicimos con ella? And the best way to make use of our life is to lead our life so that we bring benefit to ourselves and benefit to others.
Y la mejor forma de vivir nuestra vida es de tal manera que sea de beneficio tanto para los demás como para nosotros mismos. So then, all beings would rather be happy than unhappy. Entonces todos los seres preferirían ser felices a ser infelices. I mean, I think if we asked all of you, would you rather be happy than miserable? Most of you would choose to be happy. Digo, yo creo que si les preguntamos a todos ustedes qué prefieren, si ser felices o sufrir miserablemente, pues la mayoría dirían que prefieren ser felices. But the problem is that our society, especially our present day consumer society, tries to convince us that our happiness lies in outer things, like possessions and so forth. You know, a bigger house, a bigger car, and we will be obviously much happier than if we had a smaller house and a smaller car. Pero el problema quizás es que nuestra sociedad actual, que es una sociedad consumista, está todo el tiempo diciéndonos que la felicidad está afuera, que está en una casa más grande, en un coche más grande, y que pues eso es mejor que tener una casa más chica y un coche más chico. And so this, you know, we are bombarded on all sides by the message that our well-being depends on outer circumstances. Entonces estamos bombardeados por todos lados por el mensaje de que nuestra felicidad depende de las circunstancias externas. And so, therefore, as we all know very well, in this society nowadays, people are endlessly striving to get more and more and more and more. And then even if they get it, they feel they haven't got anything yet. They need to get even more. Y pues como todos hemos visto en nuestra sociedad, mucha gente está deseando tener y buscando tener más y más y más y más. E incluso cuando obtienen todo eso, todavía quieren más y más. The Buddha said that greed and desire, this kind of desire for possessions and more, is like salty water. He said, even you drink the whole ocean, you will still be thirsty. El Buda decía que la codicia y el deseo de posesiones, de poseer, y de querer más y más, es como agua salada. Si nosotros tomamos agua de mar, agua salada, que es como agua de mar, si tomamos agua salada, jamás saciaremos la sed. What we need to understand is that genuine happiness, not just pleasure. The problem is that we confuse the idea of happiness with mere pleasure. But if we recognize that genuine happiness comes from within, not from what we possess, from without, then we begin to understand that genuine happiness depends on the mind. Entonces, debemos nosotros entender que la felicidad genuina, y no solo el placer, porque con mucha frecuencia confundimos lo que es la verdadera felicidad con experiencias de placer. Debemos de aprender a reconocer que esta felicidad genuina proviene de nuestro interior y que depende de la mente. I mean, I know for myself that I have sometimes been in circumstances which outwardly appeared very deprived. You know, no electricity, no running water, very cramped space, and so forth. So, like people say, oh, how could you have borne
to be in such difficult circumstances. But inwardly, I was so happy. I didn't think they were difficult circumstances at all. Y yo lo veo en situaciones de mi vida. En algunas ocasiones he estado en situaciones en donde ha habido grandes privaciones, en donde no había electricidad, no había agua, había muchísima gente ahí en un solo lugar. Y algunos me decían, bueno, pero ¿cómo estás tú en esta situación? Y yo ni siquiera me había dado cuenta porque interiormente estaba muy bien. I mean, the point is that there are very poor, deprived people who are very happy. There are poor, deprived people who are very sad. There are very wealthy people who are very happy. There are very wealthy people who are very sad. Doesn't seem to depend very much on external circumstances. Entonces hay gente muy pobre que es feliz y hay gente muy pobre que está triste. De la misma manera hay gente rica que es feliz, que está feliz, y hay gente rica que está triste. En ambos casos no parece depender su estado emocional del exterior, de las circunstancias externas. Sorry, I'm messing up all their recording. Thank you. So, what does contribute to our happiness or unhappiness is the state, our inner state, the state of our mind. This is what creates happiness or unhappiness for us. Not the outer circumstances, but our response to outer circumstances. Entonces, ¿qué es lo que contribuye a nuestra felicidad o infelicidad? Es el estado interior de nuestra mente y la manera, no las circunstancias externas, sino la manera en que reaccionamos ante las circunstancias externas. So, the question is how to deal with our mind, because this is good news, right? We all have a mind. The mind actually is very flexible. The mind can be changed. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo lidiamos con nuestra mente? ¿Cómo trabajamos con ella? Porque bueno, las buenas noticias es que tenemos mente, que nuestra mente es muy flexible y que puede cambiar. So even 2,500 years ago, the Buddha talked about the mad monkey mind. If you've ever seen monkeys in the wild, then you will know what he was talking about. Hace ya 2500 años, el Buda habló de la mente de mono, de chango. Si ustedes han visto a los changos en la selva, habrán visto que son bastante salvajes. So if 2,500 years ago we had monkey minds, imagine what we have today. Entonces hace 2500 años los seres humanos teníamos mente de mono, imagínense la que tenemos ahora. This is our problem. Our problem is that our minds are normally very wild. They are untamed. And untamed minds bring suffering. Entonces, ese es el problema, que nuestras mentes son bastante salvajes, no son mentes que hayan sido entrenadas, domadas, y eso produce mucho sufrimiento. Now, many people think that the problem is outside of ourselves. The problem is other people, our family, our colleagues, the government, whatever. It's always out there. Entonces muchas personas tienden a pensar que sus problemas están allá afuera, que son culpa de alguien más, de otras personas, de la familia, de los colegas, del gobierno, etc. But we cannot change other people. However, if we make an effort, we can change ourselves. We can change our attitude towards other people. And changing our mind changes everything.
Entonces, el problema es que nosotros no podemos cambiar a los demás. Si hacemos un esfuerzo, podemos cambiar nosotros, podemos cambiar nuestra actitud hacia las otras personas y eso hace una gran diferencia. So, this evening we're going to talk a little bit, because it's a huge subject, but just a little about how to use our daily life as our spiritual practice. Entonces, este es un tema muy amplio, muy vasto, pero vamos a hablar un poquito de cómo podemos utilizar nuestra vida diaria como nuestra práctica espiritual. Because if we have a well-tamed mind, then not only does our life become so much easier, but also our death will be so much easier. Si nosotros tenemos una mente bien entrenada, bien domesticada, no solo nuestra vida se volverá mucho más fácil, sino también nuestra muerte. So sometimes when people come, especially to practices like Buddhism and so forth, which emphasize about the importance of meditation and so forth, then they say, well, I would love to practice, but I have no time. Muchas veces cuando la gente se acerca a prácticas espirituales como el budismo, por ejemplo, y en donde se hace énfasis en la práctica de la meditación, dicen, bueno, pues sí, sería muy bonito, sería muy interesante, pero no tengo tiempo. Because sometimes when we read books, classical books, traditional books, then there is a lot of emphasis on leaving behind a worldly life and just devoting oneself to very formal practice. That if one stays within the family circle, then one will just be endlessly distracted. So we have to leave everything behind. Con frecuencia cuando leemos los textos clásicos, se hace mucho énfasis en que debemos de dejar la vida mundana y dedicarnos por completo a la vida espiritual. Y si que nos quedamos con la familia y con nuestro entorno mundano, estaremos completamente distraídos y no podemos practicar, y por eso debemos dejar todo eso. But this is because the texts were mostly written by monks for other monks. Y eso es básicamente porque esos textos fueron escritos por monjes para otros monjes. However, as I go around the world, both in Asia and in the West, my audience are not monks. Pero bueno, yo al viajar por el mundo, tanto en Asia como en Occidente, pues la mayor parte de la gente de la audiencia no son monjes. And yet, they are people who sincerely have made the effort to come to listen to a talk on Dharma because they sincerely want to bring the Dharma into their lives. So then the question is how to make our daily life into our spiritual practice. Pero aunque no son monjes, pues son personas que se toman el tiempo con interés para venir a una plática de Dharma, escuchar y reflexionar, porque tienen el verdadero interés de interiorizar el Dharma, llevar el Dharma a sus vidas. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo podemos transformar y utilizar nuestra vida cotidiana en la práctica de Dharma? So the key is the mind, because everything we experience, both our internal world of thoughts and emotions, and our relationship with what appears as external reality impinging on our senses, our ears and eyes and nose, etc., all of it is experienced through the mind. Porque, bueno, la clave de esto, la clave para poder hacer esto es la mente. Porque todo lo que nosotros experimentamos, ya sea en nuestro interior, nuestras experiencias internas, que tienen que ver con los pensamientos y con las emociones, tanto como las experiencias externas con las que entramos en contacto a través de nuestros sentidos,
todas ellas convergen en nuestra mente. In Asian thought, the word mind in Sanskrit is chitta, and that doesn't just include the intellectual brain activity, but also includes the deeper level of our heart center. Not the physical heart, but the heart center within us, the emotions, the intuition, and so forth. So there is not this separation between mind, intellect, and heart. They come together in the one word, which is translated here as mind. Entonces, en las tradiciones asiáticas, la mente, por ejemplo en sánscrito, la palabra para mente es chitta, y no se refiere solamente al cerebro, sino se refiere al centro del corazón, no al corazón físico, sino al centro del corazón, a nuestro centro interno, que lidia o trabaja con emociones y con intuiciones, y que en ese sentido no hay una separación entre intelecto, razonamiento, emociones e intuiciones. So basically what we're trying to do is to, first of all, tame the mind. Tame the mind, then gradually transform the mind, and ultimately transcend our ordinary conceptual mind. This is what we are going to do, and what we need our everyday life to help us to accomplish. Entonces lo que nosotros vamos a tratar de hacer, lo que queremos hacer es primero domesticar a nuestra mente, transformar a nuestra mente y finalmente trascender nuestra mente conceptual ordinaria. So many people, of course, think, well, there's nothing wrong with my mind. I'm okay. It's everyone else that's the problem. Mucha gente pensará, bueno, en realidad no hay ningún problema con mi mente está bien, la mente de los demás es el problema. So just sit down and try to watch your breath for 5 minutes. That will teach humility. Bueno, siéntense y traten de observar su respiración con la mente durante 5 minutos. Eso les enseñará humildad. Because most people think that we are in charge of our mind, of our thoughts, but once they sit down and try even just very basic concentration, we realize that who is in charge, it's not me. Porque bueno, podemos nosotros pensar que tenemos totalmente bajo control en nuestra mente, pero una vez que tratamos de hacer incluso la práctica más básica de concentración, nos damos cuenta de que no soy yo el que está, el que tiene el control. We very quickly understand that normally we are not the masters of our own mind. That actually our mind is normally completely out of control. Muy fácilmente, muy rápidamente nos damos cuenta de que no somos los amos de nuestra mente, que de hecho nuestra mente está completamente fuera de control. Because if we were the masters of our mind, then we would always be happy, peaceful, kind, compassionate, undisturbed by outer circumstances, and essentially in a state of great bliss throughout day and night. Porque si nosotros fuéramos los amos de nuestra mente, pues estaríamos todo el tiempo contentos, felices, en paz, satisfechos y en realidad experimentando un gran gozo todo el tiempo, toda nuestra vida. Does that sound familiar? ¿Eso suena familiar? I mean, how many people wake up in the morning and think,
well, let's see, what shall I do with my mind today? How about being depressed, worried, irritable, upset, and generally pissed off? ¿Qué tal? A ver, Sounds like fun. ¿cuántos de ustedes se despiertan por la mañana y piensan, bueno, ¿qué haré con mi mente el día de hoy? ¿Qué tal si hoy pruebo estar irritable, de malas, enojado, angustiado y genuinamente enojado? Vamos a dejarlo así. So the fact that we often are worried, depressed, annoyed, and so forth, even though we would rather not experience such states, shows we are not in control. Entonces, el hecho de que con frecuencia nosotros experimentamos preocupación, angustia, enojo, molestia, depresión, etc., a pesar de que no queremos experimentar todo eso, muestra que no estamos controlando, no tenemos el control de nuestra mente. So the other point to remember is that we spend a lot of time taking care of the outer environment in which we live. You know, we keep it clean, our homes, we decorate them nicely, we try to make them comfortable and a good place to stay. Entonces pasamos mucho tiempo cuidando y arreglando nuestro entorno. Queremos que nuestro entorno donde vivimos esté limpio, esté bonito, entonces decoramos y tratamos de que todo sea cómodo, confortable. And then we could say, well, the outer environment, we come and we go, that is not really mine. So, but my body, yes, that is important. So our bodies, we live in our bodies. We keep them clean, we try to take care of what we eat, and if we get sick, we take medicines, we exercise, we do everything we can to stay nice and healthy, because this is my body. Entonces podríamos decir, bueno, pero nuestro entorno no somos nosotros, no es mi mente, pero bueno, mi cuerpo. Vivimos nosotros en nuestro cuerpo, entonces tratamos de mantenerlo bien, mantenerlo limpio, lo alimentamos bien, le damos medicina si se enferma, le hacemos ejercicio para que esté sano, o sea, tratamos de estar bien y saludables. We take care of our appearance, we put on clean clothes, we try to look nice, and so forth. We take a lot of trouble with our bodies. Entonces nos cuidamos a nuestro cuerpo, le ponemos ropa limpia, tratamos de vernos bien, en fin, no, ponemos mucha atención y cuidado a nuestro cuerpo. But our bodies, despite our best intentions, they get old, they get sick, and ultimately we leave them behind when we die. Pero a pesar de nuestras mejores intenciones, envejecemos, nos enfermamos y cuando morimos dejamos atrás nuestro cuerpo. But the one place where we do live, where we never can escape, even in our dreams, is our mind. Pero el lugar en el que nosotros realmente vivimos, del que no podemos escapar ni siquiera en nuestros sueños, es nuestra mente. And how much time and effort do we give to making our minds clean, tidy, well decorated, throwing out the junk, keeping clear of all the dirt, and making it a clean, beautiful place in which to live? ¿Y cuánto tiempo nosotros dedicamos, cuánto tiempo y cuánto esfuerzo dedicamos a que nuestra mente esté limpia, esté ordenada, esté clara, esté bien decorada, etcétera, de mantener bien ese lugar que es el lugar en donde vivimos?
So seeing the one place we can never escape from is our own mind. We take our mind with us everywhere. And our mind is talking to us continually. So like a television, which is endlessly kept on and we cannot turn it off, at least we can try to change the program. Entonces, nosotros vivimos en nuestra mente. A donde vamos, llevamos a nuestra mente con nosotros. Y nuestra mente todo el tiempo está hablando. Es como si estuviera la televisión prendida todo el tiempo. Bueno, por lo menos podríamos tratar de cambiarle el canal a la televisión. So, this is the reason why, or one of the reasons why, a formal practice every day is very helpful for the mind. Y esta es una de las razones por las cuales una práctica formal diaria es muy útil para la mente. Just as we daily shower and, put on clean clothes and so forth to make the body a nice place in which to dwell. Likewise, we need to clean and decorate and make healthy the one place where we really live, which is within our own consciousness. Entonces, así como nos bañamos, nos ponemos ropa limpia, nos arreglamos, etcétera, para que nuestro cuerpo sea un buen lugar en el cual morar, a nuestra mente debemos también de mantenerla limpia, ordenada, bien arreglada, para que es saludable, porque en realidad ese es el lugar en donde habitamos. So, of course, the subject of meditation is a huge one, and we cannot go into it very deeply in this short talk. And also many of you have already a daily practice which you are continuing with, so we are not dealing so much today with how to meditate. Entonces el tema de la meditación es un tema enorme y en una plática tan corta pues no nos podemos meter a mucha profundidad, pero bueno, hay mucha gente aquí que tiene ya una práctica diaria. But it's very helpful to have a formal practice which we continue day by day with that commitment to sit, even for 10 minutes, 20 minutes, half an hour, whatever we can take from our day, just to settle the mind. Entonces, es muy útil el tener una práctica diaria formal y sentarnos, tener el compromiso de sentarnos a practicar 10, 20 minutos, media hora, pero simplemente para que nuestra mente se pueda asentar. So, of course, different people with different circumstances, and one cannot say, we must do this at this time. But normally speaking, it's good to start the day with just a little time, just to be, without having to be anything in particular. I mean, that one can just have a space in which just to sit and be with the mind. Entonces no podemos nosotros decir, se tiene que hacer esto a esta hora, etcétera, porque todo el mundo tiene diferentes circunstancias en la vida. Entonces, en general, lo que podemos decir es que es bueno empezar el día con esta posibilidad de sentarnos a estar sin ser y sin hacer nada en particular, sino con darle la posibilidad de tener a la mente un espacio, tener espacio. So, of course, if one looks at all the yoga journals, then you're supposed to sit very beautifully in, full lotus posture, sitting,
But this is not really so necessary. This was, it's very nice if you can sit formally, but it doesn't matter so much. The most important thing is to sit comfortably, but to keep the back straight. Entonces, si uno ve las revistas de yoga, pues ves a las personas que están ahí sentados en una postura perfecta y con la flor de loto y demás, pero esto realmente no es necesario. Digo, si lo pueden hacer está bien, pero no es necesario, no es requisito que hagamos eso, sino lo importante es tener una postura cómoda y que la espalda esté recta. And in Buddhism, the very initial stage of practice is to bring the attention to the ingoing and outgoing of the breath. En el budismo, la práctica más básica del nivel inicial es la de llevar nuestra mente a observar la inhalación y la exhalación. The reason why the breath was chosen, and although it is considered to be a beginning stage, we should also remember that actually the meditation on breath was what was chosen by the Buddha to become enlightened. Entonces se dice que la meditación en la respiración pertenece como al nivel más básico de la práctica budista, pero hay que recordar que esa fue la práctica que escogió el Buda como la práctica que nos lleva a la iluminación. So it's not just a beginner's practice. Entonces no es nada más una práctica para principiantes. But the basic reason why the breath is chosen is because it is the one automatic function of the body which normally we breathe in and out unconsciously. We're always breathing, but we're normally not aware of it. But at the time that we are aware of it, we can also alter it. For example, if I said stop breathing, you could all, for a short time, arrest your breath. Or if I say breathe quickly, you could all change it and start panting. So we are in control, unlike with our heart or our liver functions. Fortunately, we can't change those. But the breath we are able to have control over. Entonces, la respiración es una función automática del cuerpo a la que cotidianamente pues no le ponemos ninguna atención, lo hacemos automáticamente. Pero si nosotros le ponemos atención, entonces podemos alterarla. Por ejemplo, si yo les digo, dejen de respirar, pues paramos y dejamos de respirar. Si les digo, respiren rápido, pues empezamos a respirar rápido y empezamos a jadear. Otras funciones internas no podemos cambiarlas, no podemos parar nuestro corazón o demás, pero la respiración sí la podemos alterar. And more importantly, we cannot breathe in the past or in the future. We can only breathe now. So, if we are aware of the breath as it goes in and out, without commentary, just knowing it, then at that moment we are present. Y lo más importante es que nosotros no podemos respirar en el pasado o en el futuro, sino solamente en el presente, ahora. Entonces, si nosotros estamos conscientes de nuestra exhalación e inhalación, estamos sin comentar, estamos conscientes del ahora, del presente. So, all we need to do is to breathe in and out normally, not trying to change the breathing, but to bring our attention to the breath, especially as the breath goes out, to really be aware of the breath going out, and then naturally it comes back in again, the lungs are filled, and then out it goes again. Entonces lo que queremos hacer es llevar nuestra atención al proceso de la respiración, a la inhalación y a la exhalación,
respirando de forma natural, sin alterarlo, y llevar nuestra atención especialmente a la exhalación, notar cómo sale el aire y se expande, y cómo de manera natural vuelve a entrar el aire y llena nuestros pulmones. Keep the mind very relaxed, not tensed up. Watch the breath. Very relaxed, very spacious, but focused. Entonces mantengan su mente muy relajada, no tensa, no de tengo que observar la respiración, sino relajada, espaciosa, pero enfocada. So, meantime, in the background, all the thoughts chattering away, like in a room where the television is on, but we are reading a book. So our attention is on the book, the television is chattering away in the background, but we are not giving it any attention. Do you understand? That's all. The mind is chattering away, we leave it to itself. We are attending only to the breath. Y entonces mientras nosotros hacemos esto, estamos atendiendo, poniendo atención a la respiración, nuestra mente por ahí atrás está platicando y platicando y platicando. Es como cuando estamos en un cuarto y está prendida por ahí a la televisión, pero nosotros estamos leyendo un libro. Nuestra atención está en el libro, pero podemos escuchar por ahí atrás la televisión hablando. Es lo mismo. Entonces aquí nuestra atención está en la respiración, a pesar de que en nuestra mente haya todo este parloteo. And if we get distracted by the television, oh, that's interesting. And off we go watching the television and forgetting about the book. If we get caught up in our mental chatter, as soon as we recognize that we have gotten caught up, we bring ourselves back to the breath. No blame, no judgment, just bring it back. Entonces, de la misma forma que cuando estamos leyendo nuestro libro y de repente estamos oyendo la televisión y decimos, ay, a ver, ¿qué está pasando? Qué interesante. Y nos olvidamos del libro y nos ponemos a ver la televisión. Cuando estamos nosotros poniendo atención en la respiración, de repente podemos quedarnos atrapados en los pensamientos y ya no estar en la respiración. Entonces, sin culpa, sin regañarnos, simplemente traemos de vuelta nuestra atención a la respiración. And so however many times we get distracted and caught up in our discursive thinking, as long as we bring it back again, the attention to the breath, that was a good session. Entonces, no importa cuántas veces nos distraigamos y nos quedemos atrapados en nuestro pensamiento discursivo, mientras nos demos cuenta y regresamos a nuestra atención a la respiración, tantas veces como sea, esa fue una buena sesión. So we should not judge ourselves, good or bad. We should just have the determination that however much we are distracted, we will bring it back to the focus of our attention, which here is the breath. Entonces no debemos de juzgarnos como estuvo bien o estuvo mal, o fuimos buenos o malos, sino cuántas veces nuestra atención se haya desviado, traerla de vuelta a la respiración, tener la determinación de traer de vuelta nuestra atención a la respiración. You see, it's very simple. It doesn't depend on our particular belief system. It's not dependent on faith. It's not dependent on anything except that we breathe and we know we are breathing. Entonces es algo muy sencillo. No depende, es algo que no depende de nuestro sistema de creencias, ni de nuestra fe, ni de nada, sino simplemente de respirar y de darnos cuenta que estamos respirando. And what we are trying to develop here is the power of attention, the power of being aware,
which normally is very weak. We only, it's very hard for us to be mindful of what is happening in the present moment. Our thoughts are caught up in the past, or projected into the future, or commenting on what is happening in the present. But just bare knowing is a quality which needs to be cultivated. Entonces, lo que estamos tratando nosotros de desarrollar con esto es el poder de la atención, de la concentración, de la atención, de el estar conscientes, de darnos cuenta, que es algo muy difícil de hacer, porque con mucha frecuencia nuestra mente se va al pasado, al futuro, o está comentando lo que está pasando en el presente, pero no está en realidad consciente de lo que está ocurriendo. So it's very simple. We are just sitting, breathing, and paying attention to breathing, especially the outer breath. If it helps, one can count 1, 2, 3, up to 10. If we get distracted in between and start back at 1 again, it's not as a punishment. It's in order to begin to understand as our attention span begins to increase, that we are able to stay focused on the breath longer. Entonces es muy simple. Permanecemos sentadas, sentados, respirando naturalmente y prestando atención a nuestra respiración, especialmente a la exhalación. Y si queremos podemos contar 1, 2, 3, y si de repente perdimos ya la cuenta, regresamos al 1, pero esto no es un castigo, sino es una forma de que podamos notar que cuando nuestra mente se asienta, podemos seguir contando más tiempo sin distraernos. So, please, we will all just do this for 5 minutes, okay? It's very, very simple. Simple doesn't actually mean easy. Entonces vamos a hacer esto por 5 minutos, que de hecho es muy simple, pero simple no quiere decir necesariamente fácil. As we soon discover, I mean, it sounds very simple just to sit and breathe and know we are breathing, but of course the mind very quickly gets bored with that and tries to supply more entertainment. Pero como están a punto de descubrir, nos vamos a sentar, a ponernos atención en la respiración, pero la mente muy rápidamente se aburre y trata de recurrir a algún tipo de entretenimiento. So the point is therefore to be a little strict with ourselves and bring the mind back again and again just to the breath and just that sense of knowing it as we breathe in and especially as we breathe out, and then in again, out. Bring the attention either to the point below the nostrils, or if that is a little difficult, then also one can concentrate on the rise and fall of the abdomen. But the point is just to know the breath as it comes in and as it goes out. Entonces nos sentamos y vamos a llevar nuestra atención a la inhalación, a la exhalación, y podemos llevar nuestra atención ya sea a las fosas nasales o al abdomen, al diafragma que se expande y que se contrae. Y el punto aquí es el conocer, el reconocer a nuestra respiración cuando inhalamos y cuando exhalamos, y estar conscientes del proceso. So again, please relax the mind. Don't make the mind tense, but at the same time, really try to be aware only of the breath as it comes in and as it goes out. If we get distracted, bring the mind back again and again and again.
Entonces, por favor, no tensen su mente, relajen la mente, pero, había dicho hace ratito, vamos a tratar de ser como un poquito estrictos de cuando la mente se va, cuando la mente se distrae, traerla de vuelta una y otra vez a la conciencia de la respiración. Okay, so just keep your feet nicely on the ground. If you're too short, then when you're home, put a cushion underneath. Your feet should be touching something. Entonces, si están sentados ahí donde están, pongan sus pies firmemente sobre el suelo. Si no llegan al piso, en su casa traten de poner un cojín, pero el chiste es que sus pies estén tocando algo. And the important thing is to keep the spine straight but not tense. Y es importante mantener la espina dorsal recta, pero no tensa. Okay, so just for 5 minutes now, okay, we will just breathe in, breathe out, and be aware of breathing in and breathing out. Entonces, por 5 minutos vamos a respirar, a exhalar, a inhalar y estar conscientes de nuestra exhalación e inhalación.
So this ability to bring our attention to a chosen object is called in English mindfulness. Entonces, esta habilidad de poner nuestra atención en un objeto particular, colocarla ahí, mantenerla ahí, en inglés se llama mindfulness, en español es atención plena o presencia mental. So the Buddha said that mindfulness was the one path to liberation. Y decía el Buda que la presencia mental, la atención plena, era el camino a la liberación. It has many dimensions, of course. Y desde luego tiene muchas dimensiones. Nowadays, in the West, mindfulness has become the new buzzword in psychiatry and in various disciplines. Mindfulness, mindfulness, mindfulness. Entonces, ahora en Occidente, el mindfulness, que incluso así se dice ya ahora, es como lo de hoy, ¿no? Lo de moda en la psicología y en muchas otras ramas de la salud. Time magazine has a whole book titled Mindfulness, the New Science. La revista Time sacó un libro que se llama Mindfulness, la nueva ciencia. I mean, of course, it's new to the West. Bueno, sí es nueva para Occidente. It reminds me of, for example, Mexico, which had been, you know, here you had people living for tens of thousands of years, but then when the Spanish arrived, it was a new continent. Entonces es como América y como México. Aquí había gente viviendo hace decenas de miles de años, pero cuando llegaron los españoles era el nuevo continente. So likewise now, you know, everyone in the West is getting excited by this idea, as if they discovered it, of actually being mindful is good for you. Entonces en Occidente todo el mundo está emocionado por esta nueva idea, como si lo acabaran de descubrir, el hecho de que el tener presencia mental es bueno para uno. What it means is being aware, knowing what is happening at the time it is happening with the minimum of mental commentary. Entonces lo que esto significa es el estar atentos, conscientes, saber lo que pasa cuando está pasando con la mínima cantidad de comentarios. Because normally, when we experience anything through our sense doors, what we see, taste, touch, hear, smell, etc., or what we think, we immediately interpret it in our mind. We talk about it. There is, get that one. Porque nosotros lo que experimentamos a través de nuestros sentidos, lo que vemos, lo que oímos, lo que olemos, lo que gustamos, etc. Y de la misma manera nuestros pensamientos, en el momento que esto ocurre, inmediatamente lo interpretamos en nuestra mente y empezamos a hablar interiormente de eso, empezamos a comentar. So in Buddhist psychology, it is considered that everything which we experience through our sense doors, automatically there is a reaction of like, dislike, or indifference. Entonces, en la psicología budista se dice que todo lo que experimentamos a través de nuestros sentidos es seguido inmediatamente por una reacción de o me gusta o no me gusta o no me interesa. Normally we are not conscious of this, we are not aware of this. And if the stimuli is slight, then it passes.
Y normalmente nosotros no estamos conscientes de este mecanismo, y si el estímulo es sutil, pasa muy rápido. But if it is stronger, then that initial pleasure, displeasure, or neutral transforms into grasping at something which is pleasurable or repelling something which we don't like. We get annoyed, irritated, and so forth, or just dully indifferent towards it. Pero si la experiencia es fuerte, entonces es seguida por aferramiento, si es que me gusta lo que experimenté, por rechazo o repeler aquello que no me gustó y que me provoca aversión o rechazo y irritación, o simplemente una como desinterés por aquello que no me despertó ninguna de esas otras dos cosas. So these are essentially the three poisons of the mind, are greed and desire, aversion and anger, or just a dull kind of ignorance. Y estos son los tres principales venenos de la mente. Una codicia y deseo, rechazo, aversión a aquello que no nos gusta, o desinterés completamente como letárgico por aquello que no nos interesa. And if we are not aware of this happening inside of us, then it leads us into all sorts of problems. Y si nosotros no estamos conscientes de todo eso que está pasando dentro de nosotros, pues nos lleva a todo tipo de problemas. Because so many of our actions are not only physical actions, but our speech is rooted in these negative emotions, like, our greed and desire and clinging, and our aversion, annoyance, anger, irritation, or just a kind of apathy and indifference. Porque muchas de nuestras acciones, y no nada más nuestras acciones físicas, sino también de nuestras acciones verbales, tienen su raíz en estas emociones negativas, en el deseo y el aferramiento, en la aversión, irritabilidad, rechazo y en la apatía. Because everything which we say and do physically depends on our mind. There has to be a prior intention behind it all. We don't just ever speak or act without there being a prior mental intention. Todas nuestras acciones físicas dependen de la mente. No suceden las acciones físicas así nomás, sino tienen su antecedente en una intención mental previa. And the Buddha said that karma is intention. So, in other words, all the seeds of our actions of body, speech, and mind that we are constantly sowing and which we are also constantly reaping depends not just on the action, but on the intention behind the action. Entonces, el Buda dijo que el Buda dijo que karma es intención. Y el hecho es que todas estas semillas que acumulamos que estas semillas de nuestras acciones físicas, verbales y mentales, semillas que sembramos y que cosechamos, tienen su origen no solamente en la acción, sino básicamente en la intención. And so therefore, during the day, we are constantly creating new karma while at the same time experiencing past karma. Constantly. Entonces,
durante el día constantemente estamos tanto creando nuevo karma como experimentando karma pasado. So what are we going to do with our day? All right, we have been sitting for some time watching the breath and cultivating the quality of mindfulness or awareness, and then we get up and we face the rest of our day. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer con nuestro día? Ya nos sentamos un rato, cultivando nosotros la atención, la presencia mental, observando nuestra respiración, y terminamos y tenemos que encarar nuestro día. ¿Qué vamos a hacer? Well, of course, there are many options, but here we will keep it very simple. Essentially, what we are trying to do is to bring more awareness into our daily life, and at the same time to open up our heart with kindness. Entonces, hay muchas opciones de lo que podemos hacer, pero vamos a mantenerlo simple. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es tener más atención en nuestra vida diaria, atención en lo que ocurre, y también el abrir nuestro corazón con bondad, con amabilidad. So, the Buddhist path is about waking up. Waking up from the dream of our ignorance. When we have a dream at night, we believe in it, we are completely absorbed in it. When we wake up, we think, oh, that was just a dream. Entonces, lo que queremos, lo que el Buda enseñó fue cómo despertar de el sueño de la ignorancia. Cuando nosotros nos vamos a dormir y tenemos un sueño, despertamos, decimos, fue tan solo un sueño. But from the enlightened point of view, from someone who is genuinely spiritually awake, our present day consciousness is also a form of sleep. Pero que a alguien que ha logrado el despertar espiritual, nuestra forma ordinaria de conciencia es como un sueño. It's not so difficult to understand. I mean, how many of us know about putting our keys somewhere or our glasses or anything and then not having a clue where we put them? No es tan difícil de entender. A ver, todos nos ha pasado que ponemos las llaves del coche en un lugar o los lentes y después no tenemos ni la más remota idea de dónde los dejamos. How many of us, when we are doing one action, our mind is somewhere else? ¿Cuántos de nosotros, cuando estamos haciendo una acción, nuestra mente está en cualquier otro lado? Isn't it? ¿Sí o no? How many of us are actually, what we are doing, we are totally conscious of all the time? ¿Cuántos de nosotros estamos totalmente conscientes de lo que estamos haciendo todo el tiempo? Mostly our mind is running off into the past or fantasizing and worrying about the future or just running around chattering to itself in the present. La mayor parte del tiempo nuestra mente está paseando en el pasado o fantaseando con el futuro o dándole vueltas a lo que está ocurriendo en el presente y comentando. Mad monkeys. Changos locos. What is worse is that so often we fixate on memories which bring us sadness. Peor aún, con frecuencia estamos fijos en recuerdos que nos provocan tristeza y dolor. Human beings are very perverse. Los seres humanos somos muy perversos. I mean, if we spent our time dwelling on happy memories, that would be understandable. Si pasáramos nuestro tiempo morando en recuerdos felices, pues eso sería entendible. But so many people really cannot let go
of memories which bring pain. Pero mucha gente no puede dejar ir, soltar recuerdos que le provocan dolor. And so this again shows that we have no control over our own mind. Y esto de nuevo muestra que no tenemos control sobre nuestra propia mente. A tamed mind brings happiness, said the Buddha. Decía el Buda, una mente entrenada, domada, produce felicidad. And so the first thing we need is to tame our mind. Entonces lo primero que debemos de hacer es domar a nuestra mente. If you think of a wild horse, we can look at that horse and think, that's a very good horse. It has great potential, but it's wild. Entonces pensemos en un caballo muy bonito, pero un caballo salvaje. Y lo vemos y decimos, ese caballo está precioso y tiene un gran potencial, pero es un caballo salvaje. We cannot train a wild horse No podemos entrenar a un caballo salvaje before we tame it. antes de domarlo. First we have to tame the horse. We have to get the horse quietened down and trusting and wanting to be trained. Primero debemos de domarlo, de aquietarlo y ver que se vuelva confiable. Y una vez que hacemos esto, pues lo podemos entrenar. And likewise with our mind, while it is wild and out of control, cannot yet be trained. First we have to tame it. Y lo mismo pasa con nuestra mente. Cuando está totalmente salvaje, fuera de control, pues no la podemos entrenar. Primero la tenemos que domar. Now there are two ways of taming. Hay dos maneras de domar. We can beat it into submission, Podemos someterla a golpes, and it will be obedient but sad. y bueno, vamos a lograr una cierta obediencia, pero de una manera triste. Or we can tame it through kindness and love, O la podemos domar a través de la bondad y el amor, so that the animal is happy and willing to obey. para que el animal esté feliz y dispuesto a obedecer. So therefore, with our mind likewise, we have to work with the mind so that it is wanting to be trained. Y lo mismo con la mente, tenemos que trabajar con la mente para que quiera ser entrenada. Do you understand? This is why when we are watching the breath, we do it from a relaxed state of mind, not a tense state of mind. Y esa es la razón por la cual cuando estamos observando nuestra respiración, lo hacemos con una mente relajada y no con una mente tensa. Now, one way to develop this quality of awareness is by watching the postures of the body. Y una de las maneras en que nosotros desarrollamos la atención es observar las posturas o posiciones del cuerpo. So, when we are sitting, then we know we are sitting. Entonces, cuando estamos sentados, somos conscientes, sabemos que estamos sentados. We bring attention to the body, feel the vibrations in the body, the energy in the body. Traemos la atención a nuestro cuerpo, sentimos la vibración de nuestro cuerpo, su energía. When we are walking, we know we are walking, Cuando estamos caminando, sabemos que estamos caminando and so forth. y demás. That what we are doing, we are conscious of doing. Aquello que estamos haciendo, estamos conscientes de que lo estamos haciendo. And as much as possible, we try to keep our attention in the present on what is actually happening. Y tanto como sea posible, tratamos de mantener nuestra atención en el presente, conscientes de lo que realmente está sucediendo. If we do this, then after a while our mind begins to feel centered and calm. Si nosotros hacemos esto, con el tiempo, nuestra mente comienza a sentirse centrada y tranquila, en calma. We begin to feel
at the center of the mandala, we are not distracted continually. The reason why people become stressed, I mean, neuroscientists are saying, the reason people become stressed is not because they are doing too much work, but because their minds are trying to do too many things at the same time. Entonces, Multitasking. Entonces, empezamos a sentirnos como en el centro del mandala, no distraídos todo el tiempo por todo. Dicen los neurocientíficos ahora que el estrés no proviene tanto de hacer muchas cosas, sino de, más bien, no produce tanto de estar muy ocupados, sino de hacer muchas cosas al mismo tiempo, el ser multifuncionales. I mean, nowadays, these major corporations, organizations like Google and so forth, they are doing a lot of research on this because so many of their people end up being, completely burned out. Ahora las corporaciones es muy común que hagan investigaciones sobre estas cosas porque con mucha frecuencia la gente que trabaja con ellos se agotan y les da por el estrés. And hence the popularity nowadays of mindfulness. They have recognized that actually all this multitasking is not leading to more efficiency. In fact, it leads to a lot of mistakes, a lot of errors, as well as being extremely stressful for the brain. The brain is not intended to think of many things at the same time. Y bueno, la cosa es que se han dado cuenta, y por eso ahora la popularidad de la práctica de mindfulness, de la presencia mental, que de hecho esta multifuncionalidad, el hacer muchas cosas al mismo tiempo, no es bueno y no es saludable para la persona, para el cerebro, que el cerebro no funciona bien pensando muchas cosas al mismo tiempo. So, either we are aware or we are not aware. There's no halfway. Entonces, o estamos conscientes o no estamos conscientes. No hay punto medio. And so the breath is a very useful tool to use. If we are very distracted during the day, or we are feeling very tired or very in any way disturbed, it is very helpful just to take a few deep breaths and just follow the course of the breath, letting go of everything else, all other thoughts. In this moment, what is happening? I am breathing and knowing I am breathing. Entonces, de esa manera la respiración es una herramienta muy útil cuando estamos muy cansados, muy agobiados, estresados, el simplemente tomarnos un tiempo para relajar la mente, para soltar todos estos pensamientos que nos agobian y ver, estoy respirando y estoy consciente de que estoy respirando. So, during the day, as much as possible, we try to train the mind to rest nakedly, meaning without comments and ideas and judgments, just nakedly on what is happening at this moment. Entonces, tanto como podamos durante el día, permitamos que nuestra mente descanse de forma desnuda. Esto quiere decir sin comentarios, sin pensamientos, sino de forma natural, que descanse relajadamente. And I'm looking at all these questions here. My God, we'll be here till midnight. The other important thing, apart from really trying to train ourselves in being more aware, more conscious, more present, the other thing is to learn how to be more kind. Entonces, además de aprender a estar más atentos, más conscientes, más presentes, también debemos de tratar de aprender cómo ser más bondadosos.
I have to say that being in Mexico, one is surrounded by people who seem to be, on the whole, really very nice. Debo de decir que al estar en México, en general, uno puede percibir que está rodeado de gente que, en lo general, es muy amable, muy buena onda. People smile at you. La gente te sonríe. Sometimes, you know, like in Europe, if you smile at someone, they're likely to arrest you. A veces en Europa le sonríes a alguien y buscan a alguien para que te arreste. Truly. De verdad. You know, I mean, people don't look at each other. La gente no se ve unos a otros, no se miran. You're in a train or a bus and everyone will avoid looking at anyone else. Vas en un tren o en un autobús y todo el mundo evita ver a los demás. So if you looked at somebody and smiled, they would really be very, very suspicious. Entonces, si ves a alguien y le sonríes, inmediatamente se volverían muy sospechosos. Se sentirían. The point is that just as I would rather be happy than unhappy, likewise, all living beings would rather be happy than unhappy. Entonces, de la misma manera que nosotros preferiríamos ser felices a ser infelices, todos los demás seres igual preferirían estar felices que infelices. And just to remember that, whoever we meet, not just humans, but animals likewise, every being wants happiness. Entonces, durante nuestro día, a quien encontremos, con quien nos topemos, y no solamente humanos, también animales, todos los seres solo quieren ser felices. And so the least we can do is to wish that to them. Entonces, lo menos que podemos hacer por ellos es desearles eso. And if we cannot help, at least not to harm. Y si no podemos ayudarlos, cuando menos podemos no dañarlos. The 5 basic precepts of Buddhism, which is about not taking life and not taking others' property, being careful in one's sexual conduct, not lying and harsh speech, and not engaging in drugs and alcohol, all of these are intended to lead a life of harmlessness. Entonces, los 5 preceptos en el budismo de nuestra conducta, que son el no tomar la vida de los demás y no dañarlos, el no mentir, no tomar la propiedad de los demás, el tener cuidado con nuestra conducta sexual, el no intoxicarnos con drogas y alcohol, están diseñados para que nuestra conducta sea una conducta no dañina, que sea inofensiva. So during our day, as much as possible, we should also try to be aware of our thoughts. And when they are combined with negative thinking, like greed and anger, aggression, jealousy, pride, and so forth, these negative emotions, then we should recognize those and try to replace them with more positive emotions. Durante el día también debemos de tratar de estar conscientes, atentos a nuestros pensamientos, y cuando estos pensamientos están unidos con emociones perturbadoras, como pueden ser la codicia, la agresión, la envidia, los celos, etc. Y estar consciente de ellos y tratar de reemplazar esas emociones perturbadoras por emociones más positivas. Because, as I said, all our speech and actions, our physical actions, depend on prior thoughts.
Porque como decía yo hace rato, nuestras acciones, tanto físicas como verbales, dependen de pensamientos previos. And so therefore, all our negative speech that we hand out to other people, you know, harsh speech, cruel speech, lying, and so forth, all these negative speech which hurts others originates from our mental attitude. Y por ejemplo, nuestra habla, nuestra forma de hablar dañina, destructiva, cruel, etc., esto proviene de pensamientos que antecedieron a esas acciones. And so, likewise, at the same time, we should try to cultivate the positive qualities of the mind. Patience, for example, is a very important one. If people are being difficult and annoying, rather than becoming angry, we should recognize them as a benefit for helping us to practice patience. Y debemos también de tratar de cultivar cualidades positivas o emociones positivas, como la paciencia, por ejemplo, que es una cualidad muy buena y muy útil. Cuando la gente, por ejemplo, está siendo difícil y molesta, en vez de enojarnos con ellos, podemos pensar que nos están dando la oportunidad de cultivar la paciencia. So again, this is a huge subject, and it doesn't mean that we allow abuse, but how we respond to difficult circumstances is a very important part of the spiritual path. Entonces esto obviamente es un tema muy amplio. No debemos nosotros de permitir, por ejemplo, que los demás nos maltraten o abusen de nosotros, pero el cómo reaccionamos ante las situaciones adversas es una parte muy importante del camino budista. Or any spiritual O del camino espiritual, de cualquiera. So, to cultivate the qualities of kindness, generosity, patience, compassion, loving kindness, that fills the heart with inner joy and peace. Entonces, cultivar cualidades como la paciencia, la generosidad, la bondad, etcétera, compasión, amor, todo eso llena nuestro corazón de felicidad y de paz interior. So we have to take control of our own mind. First by recognizing what's actually going on inside, and then where it is not helpful, changing it. Entonces debemos de tomar el control de nuestra propia mente, reconociendo qué es lo que está pasando adentro de nosotros y aquello que no es útil, que no es positivo, cambiarlo. So if we take our whole life, everything we do, everyone we meet, as our practice, how to respond skillfully in this situation, then our whole life becomes our spiritual practice. Entonces, si nosotros tomamos todo lo que nos ocurre, todos los seres con los que interactuamos y nuestra respuesta ante las diferentes circunstancias, entonces todo en nuestra vida se convierta en una práctica espiritual. And then, if we discover that we can change our negative emotions into positive emotions, that does affect our whole environment, our family, our work colleagues, everything which we do and say depends on our attitude towards it. If our attitude changes for the better, everything changes. Entonces, si nosotros descubrimos que podemos cambiar nuestras actitudes negativas por positivas, veremos que eso afecta, influencia completamente nuestro entorno, a nuestra familia, a nuestros colegas en el trabajo, etc. Y veremos entonces qué importantes son esas actitudes en nuestra vida. So then, if we are able to
become the masters of our minds instead of the slaves of our minds, death has no fears. Sorry, the last part? We have no fear for death. Death is not fearful. Entonces, si nosotros somos capaces de transformarnos, de convertirnos en los amos de nuestra mente en vez de sus esclavos, entonces la mente ya no nos produce temor. La muerte. La muerte, pero la muerte ya, sí, la muerte ya no nos produce temor. The Tibetans always regard life as a preparation for death. And they often die very amazingly. I mean, it is very common for practitioners to die in a state of meditation and remain in a state of meditation for days and weeks. Los tibetanos ven a la vida como una preparación para la muerte y con frecuencia algunos practicantes mueren de formas muy asombrosas. En el momento en que mueren, permanecen en meditación por días y hasta por semanas. So this proves to us, when you see these people who have died and are still in a state of meditation, the body doesn't go into rigor mortis, and there is no decay, one recognizes the power of the mind. Y cuando uno ve esto, que la persona ha muerto y que el cuerpo no se descompone, que no hay rigor mortis durante mucho tiempo, esto demuestra, es una muestra y una prueba del poder de la mente. Our essential mind, our genuine nature, is not our discursive, conventional thinking mind. Nuestra mente esencial, nuestra naturaleza genuina, no es esta mente discursiva. We have much deeper levels of consciousness until we arrive at the very nature of the mind. The very nature of the mind is wisdom and compassion. It is completely pure and ungraspable. Hay muchos niveles, hay niveles profundos de la mente. La naturaleza misma de la mente es compasión y es sabiduría. It's ungraspable. No es algo que podamos tomar, que podamos agarrar. So therefore it is compared to the sky, because the sky of space is all around us. Everywhere is space. Nothing could exist if there were not space. Yet we cannot see space, we cannot grasp it, we cannot own it. Entonces se le compara con el cielo, con la mente, porque con el cielo o con el espacio. El espacio es muy vasto. Todo existe gracias al espacio, a que haya espacio, y sin embargo no podemos ver el espacio y no lo podemos agarrar. So, likewise, our ordinary, discursive, conventional mind is like the clouds in the sky. Normally, especially in monsoon season, you look and all you see are clouds, and then we think, all there is clouds. We don't see the sky. La mente ordinaria discursiva son como las nubes en el cielo. Cuando, por ejemplo, en la temporada del monzón está el cielo tan lleno de nubes que decimos, bueno, pues no hay más que nubes, no se puede ver el cielo. But the clouds, black or white clouds, could not exist if it were not for the sky from which they arise and into which they absorb. Pero las nubes, tanto las nubes oscuras como las nubes blancas, no podrían existir si no hubiera el cielo. Es el lugar en donde se crean y donde se disuelven. So likewise, we identify ourselves with our discursive conventional thinking. We think this is who I am, my memories, my ideas, my belief system. This is
who I am. And this way of thinking and identifying with our discursive thoughts, from the Buddhist point of view, is our fundamental ignorance. De la misma manera, nosotros nos identificamos con la mente discursiva, con los pensamientos, con toda esta parte discursiva, hasta el punto en que creemos que realmente eso es lo que nosotros somos. Y esta identificación que hacemos desde el punto de vista budista, esa confusión es nuestro problema principal. So this gross level of the mind on which normally we live and identify ourselves with, the awareness, the mindfulness is like a bridge between this ordinary surface mind and this mental chatter in which we normally are ensconced and swept along. That this awareness of that acts like a bridge to a much deeper level of consciousness which underlies everything. Entonces, esta mente burda, superficial, discursiva, en la que nosotros estamos la mayor parte del tiempo, bueno, está ahí, y la presencia mental, la atención, se dice en las enseñanzas budistas, es como un puente que nos permite acceder a niveles más profundos de la mente. So this essential nature of the mind is also described as empty because we cannot see it, we cannot grasp it. Se dice que esta naturaleza básica, profunda de la mente, está vacía en el sentido de que no la podemos ver, no la podemos agarrar. Like space is empty, but it contains everything. Como el espacio está vacía, pero contiene todo. And at the same time, unlike space, which is simply empty, the nature of the mind is also a kind of luminous clarity of knowing. Pero a diferencia del espacio que simplemente está vacío, la naturaleza de la mente es clara, luminosa, tiene la capacidad de conocer. It's the essential nature of consciousness. Es la naturaleza esencial de la conciencia. Because we know. Porque conocemos. But that knowing is not owned by anyone. Pero ese conocer no está poseído por nadie. And that's our essential nature. Once we recognize that, then we can begin to really understand the way things really are. No es poseído por nadie. Esa naturaleza esencial, cuando la reconocemos, podemos entender qué es lo que de verdad somos. And we begin to wake up from the dream of our ignorance. Y empezamos a despertar del sueño de nuestra ignorancia. At that time, there is no death. En ese momento no hay muerte, ya no hay muerte. We go beyond birth and death. Vamos más allá del nacimiento y la muerte. So, please keep practicing. Así es que sigan practicando. Yes? Bueno, entonces esta es una selección de las preguntas y muchas vienen de la gente que está viendo en línea. Esta fue la primera. Muy bien. I've just been told to say hello to the internet audience. Hello, internet audience. Pero, ¿quieren que lea la pregunta en inglés? Bueno, tengo que saber todo. So the first question is, how much
should we stop believing what we think we are to develop attention and calm down? Say that again. How much should we stop believing what we think we are to develop attention and calm down? Well, Let me say it in Spanish. ¿Qué tanto debemos dejar de creer o dejar de pensar lo que somos para aproximarnos a tener atención consciente y apaciguarnos? I think it's the other way around. Creo que es al revés la cosa. I think as we learn to become more calm and more aware, we naturally begin to recognize we are not who we think we are. Entonces, mientras más nos empezamos a calmar y a estar conscientes y atentos, entonces empezamos a darnos más cuenta de que no somos lo que creemos que somos. Because intellectually we can understand, but to take it from up here in the head and really bring it into the heart so that our whole perception is changed, that takes time usually. Porque intelectualmente podemos creer que entendemos, pero llevar ese entendimiento de la cabeza al corazón y cambiar en sí nuestra percepción de quiénes somos, eso lleva tiempo. In Buddhism there are 3 stages. So the first is well, it's called hearing, because in the old days people didn't, the scriptures were not written down. So it means to study and to intellectually gather information. Entonces en el budismo se dice que hay 3 etapas. La primera es escuchar. Como ustedes saben, anteriormente las escrituras budistas no estaban escritas, sino se daban oralmente. Entonces era escuchar, recabar información y estudiar. So first you hear something, right? Then the second stage is to think about it, to analyze it, to question it. In Buddhism there is no problem about questioning, right? You're supposed to question. Entonces lo primero es escuchar y después lo que escuchamos pensamos, lo analizamos y cuestionamos. Y no hay ningún problema con cuestionar. En el budismo no hay problema con cuestionar. Right? So this is why I can say to you, any questions, right? Y por eso es que les puedo pedir que pregunten lo que quieran. In fact, what it reminds me, just one time I was in this, giving a talk in a beautiful church in Switzerland, up in the pulpit, up there somewhere, and the congregation below. And I said, I'm probably going to say something which has never been said before in this church. Are there any questions? Esto me recuerda una historia de una vez que estaba yo dando una plática en una iglesia en Suiza y estaba yo en el púlpito que estaba por allá arriba y toda la gente estaba por acá abajo. Y entonces de repente les dije, bueno, voy a decir algo a continuación que quizás nunca había sido dicho antes en esta iglesia. ¿Tienen alguna pregunta? So first we read or study or hear about something. Then we think about it and question it and try to understand it intellectually. Then one has to, as one Lama says, one has to become it. In other words, one has to practice it. One has to put it into practice. It's not enough just to intellectually understand. It has to transform us from within through our understanding. Entonces primero escuchamos, después pensamos en eso, reflexionamos, es todo un proceso intelectual y cuestionamos. Y después, como decía un lama, vamos a tratar de ser eso, de poner en práctica aquello que hemos estado pensando y reflexionando. So we make the mind more calm, more aware, and as we become more conscious of what is going on in our mind, how our mind functions, part of the meditation is observing the mind itself, then we begin understanding arises, and that transforms. Y entonces, primero tratamos de calmar la mente
y estar más atentos, más conscientes. Y después vamos a tratar de estar conscientes de todo lo que ocurre y llevamos la atención a nuestra mente misma. Una parte de la meditación es ser conscientes y estar atentos de la mente misma. Y de esa manera ser conscientes de cómo surge todo. La pregunta en español es: ¿existe alguna edad adecuada para iniciar a meditar, para empezar a meditar? ¿En qué momento se enseña a nuestros hijos? Is there a right age to begin with the practice of meditation? And second question, when can we begin teaching our kids to meditate? Good questions. There is no age limit. No hay límite de edad, primero. Obviously, it is helpful to start as young as possible. Desde luego es útil empezar lo más joven que se pueda. We all know any skill which we acquire when we're young is easier than trying to acquire a new skill as we get older. Todos sabemos que es más fácil adquirir una habilidad cuando se es joven que tratar de adquirirla cuando ya somos más viejos. But nonetheless, the mind is the mind, and any age is the right age. Pero bueno, de cualquier manera la mente es la mente y por lo tanto podemos tratar de aprenderlo a cualquier edad. So no excuses. Tratar de practicar a cualquier edad, así que no hay excusas. Within reason, the earlier we start children to learn how to meditate, the better. Y también con los niños, mientras más temprano podamos introducirlos a la práctica de la meditación, dentro de lo razonable, es mejor. Certainly they are teaching children in kindergarten. Ya hay lugares en donde en algunos kindergartens les enseñan a los niños. There is a lot now on how to teach meditation to children. Hay mucho material ahora de cómo poder enseñarles meditación a los niños. I mean, skillful ways to make it fun. Formas hábiles para hacerlo divertido. And, obviously they're not going to sit for 2 hours, but, they can sit for 5 minutes. Obviamente no se va a sentar por 2 horas, pero sí se puede sentar por 5 minutos. And they're grateful, because once they learn how to connect, for example, with their breathing and with mindfulness, it gives them a refuge from their emotions, which are so overpowering when they're small. Y esto los niños lo agradecen, porque cuando aprenden que hay un espacio donde pueden conectar con su interior y con sus emociones, pues entonces tienen un refugio a donde pueden ir cuando las circunstancias externas son difíciles. So definitely those of you who have children, I really would encourage you to help the children to learn just the very basics of how to practice. As I say, I don't know in Spanish, but I'm sure, and certainly in English, there's a lot now on how to teach basic mindfulness and meditation to even very, very small infants. Entonces aquellos de ustedes que tengan hijos, hijas, realmente los invito a que les presenten las cosas más básicas para poder empezar con la práctica de la meditación. No sé si en español, pero no conozco si hay en español, pero estoy segura que debe de haber materiales que les puedan ayudar. So please explore. Así que por favor busquen, exploren. Siguiente pregunta. A veces cuando estoy meditando me da sueño y casi me quedo dormido. ¿Qué recurso puedo tener para que no me suceda? Sometimes when I'm meditating, I feel drowsy and I kind of fall asleep. So what resources can I use to avoid it? Okay, so the two main obstacles for us to acquire one single-pointed meditation is distraction.
the mind runs off all over the place, or else what is called sinking, which means that the mind becomes drowsy and sleepy. Entonces, uno de los obstáculos a desarrollar la mente con atención unipuntual es, por un lado, la agitación mental, que nuestra mente está muy dispersa, muy agitada, y por otro, que nuestra mente está aletargada, que se siente como pesada. So, in many ways, distraction is an easier obstacle to deal with, because when we're distracted, we know we're distracted. De cierta manera, la agitación y distracción es un obstáculo más sencillo con el que lidiar, porque cuando estamos distraídos nos damos cuenta de que estamos distraídos. But the sinking mind is more insidious, it's more difficult, because sometimes, the mind just sinks and it appears to be a state of calm and peacefulness. Pero la mente pesada, aletargada, es más difícil de notar que es un obstáculo, porque simplemente como que se hunde y sentimos que estamos como en paz. So basically, the point is to tighten up, right? Wake ourselves up. So sit up straight. Entonces lo que queremos nosotros es despertarnos. Entonces empezamos por sentarnos derechos. If this is continuous, then practice in a light place, a place which is full of light, not something which is darkened. Si esta es una experiencia continua, entonces tratemos de meditar en un lugar en donde haya mucha luz y no en un lugar donde esté muy oscuro. And try to be in a cool place if possible. También es bueno tratar de estar en un lugar fresco. Keep the session short. Mantengan la sesión corta. In fact, for people, especially when they are starting, it is much better to have short but more frequent sessions rather than trying to make a long session. Para gente que está empezando es mejor hacer sesiones cortas y frecuentes que sesiones no tan frecuentes y largas. If one is really feeling drowsy, get up and move around. Si uno realmente está muy aletargado, hay que pararse un poquito y moverse. If one is always drowsy the minute one sits down to meditate, maybe this is an indication we need more sleep. Si uno siente esta pesadez mental cada vez que nos sentamos a meditar, quizás es la indicación de que necesitamos dormir más. I mean, we must be practical, You sit down and you're quiet and the body says, finally. Si nos sentamos a meditar y empezamos a estar tranquilos y el cuerpo dice, finalmente nos quedamos roncando. But if it's not that, then sit down, keep a short session, sit nicely, really strictly, not rigidly, but, sit well. And make a determination that for this time we're not going to stand any nonsense with the mind. The mind is going to do what it's told. Pero bueno, si ese no es el caso, lo que hacemos es nos sentamos, tomamos nuestra postura de meditación, no rígida, pero sí una postura adecuada, y generamos la determinación de que en este momento, en esta práctica de meditación, no vamos a permitir que la mente haga lo que quiera, sino que va a hacer lo que nosotros queramos. Of course, the mind won't obey, but at least you can tell it. Desde luego la mente no va a obedecer, pero por lo menos le podemos decir. But the thing is to make a determination that we are not going to waste time. One has wasted so much time during one's lifetime. Now this is something really important. Let's not mess around. Pero sí podemos nosotros generar la determinación de que no vamos a perder el tiempo, de que ya hemos perdido suficiente tiempo en la vida y que durante este tiempo de nuestra práctica no vamos a andarnos con tonterías. So don't get into the habit of using our meditation time as a time just to
get drowsy and fall asleep. Entonces no caigamos en el hábito de usar nuestro tiempo para la meditación para aletargarnos y dormirnos. For example, one meditation teacher said that when he started, he used to meditate on the edge of a deep well. Un maestro de meditación decía que cuando empezaba a sentir sopor, se iba a meditar en la orilla de un pozo muy profundo. Who is going to fall asleep on the edge of the well? I said, who is going to fall asleep on the edge of a well? ¿Quién se va a quedar dormido a la orilla de un pozo? Milarepa is shown sometimes when he started, he meditated with a lighted butter lamp on his head. Milarepa, cuando empezó a meditar, solía hacerlo con una lámpara de mantequilla prendida sobre la cabeza. You don't fall asleep with a lighted butter lamp. Con eso no te quedas dormido. So like this, just to think up things to keep us alert. Entonces, bueno, hacer cosas que nos mantengan despiertos, alertas. Short sessions, but vivid. Sesiones cortas pero vívidas. And the word is coming to my mind. ¿Cómo se dice hiperactivo en inglés? Hyperactive. Hyperactive. A young person who has hyperactivity, can this person meditate? ¿Cómo un joven hiperkinético puede meditar? Yes, it might help for them to do a walking meditation. ¿Podría hacer una meditación caminando? There is a very, especially in the Theravada school, apart from a seated meditation, there is a walking meditation where one focuses on the sensations, especially in the soles of the feet. And this would be suitable for someone who either is traditionally very sleepy or else it has hypertension. Entonces, particularmente en la sesión Theravada hay una práctica que es la práctica de la meditación caminando, en donde en vez de poner la atención en la respiración la ponen en las sensaciones de las plantas de los pies al caminar. Y se dice que esto es muy útil tanto para alguien que tiene mucho sopor y somnolencia al meditar, como para alguien que tiene hiperactividad. Or they could practice lying out in the corpse pose and being aware of the sensations in the body, including the impulse to get up and run around. Right? O también podría meditar en la postura del cadáver, o sea, tendido en el piso, sin moverse, y estar consciente de las sensaciones y del impulso de quererse parar y hacer algo. You know, if you just lie in the corpse pose and just breathe gently, but bring the awareness from the top of the head to the soles of the feet, and just be aware of the energy and the currents in the body. Entonces uno puede hacer esto, el tomar esta postura y llevar nuestra atención desde la coronilla hasta los pies y estar conscientes de la energía misma de nuestro cuerpo. With a sense of being very relaxed and very calm. Con una sensación de estar muy relajados y muy calmados. Siguiente pregunta. Con base en el entendimiento de que el bienestar genuino está adentro, en nuestra mente, ¿cómo trabajar con las fuerzas de oposición que nos quieren convencer de lo contrario, en particular
la presión que ejercen los padres, amigos o pareja para ser exitosos en este mundo corporativo y consumista. So, understanding that the well-being that we are looking for, the genuine well-being and happiness, is inside of us, in our mind. How can we work with the external forces, let's say, that all the time are trying to convince us of the opposite, that the well-being and happiness is outside? In particular, that pressure that is coming from our parents, our friends, our partners, to be successful in this competitive, corporative, and consumerist world. You know, 2,500 years ago, the Buddha described someone on the spiritual path practicing Dharma as a fish swimming upstream when the rest of the shoal of fish was swimming downstream. It's a lonely journey. Hace 2500 años, el Buda describió al practicante espiritual que se esfuerza en la práctica de Dharma como un pez que nada contracorriente, mientras todo el resto del cardumen está nadando a favor de la corriente en el otro sentido. Es un viaje solitario. And this is why the Buddha so much praised good companionship. Y esa es la razón por la cual el Buda estimaba tanto y alababa tanto la idea de tener buenos compañeros y amigos. So good companionship means having friends who share the same values that we share, so that we are not swimming all alone upstream. Esta buena compañía se refiere a tener amigos, compañeros que valoren y aprecien lo mismo que nosotros apreciamos y valoramos, para que no estemos nadando solos contra la corriente. So we should seek out good friends meaning those who have good values, the same kind of view of the world. I don't think it matters about their religious affiliations. I think it's much deeper than that. It has to do with the basic, what do we think is important in our lives? That's what counts. Entonces debemos de buscar buenas amistades que tengan una visión del mundo acorde con la que nosotros tenemos. Y no me refiero a una afiliación religiosa en particular, sino más bien la misma idea de qué es lo que es valioso en nuestra vida. And so this is very important in our lives, because otherwise, you know, when everybody is looking in one direction and we're looking in another, we might begin to question our own wisdom. But if we meet with people that we truly admire and trust, and they also likewise have the same value system, then that helps us to understand that it's okay, that we are seeing clearly. Y esto es muy importante porque a veces cuando estamos rodeados de personas que ven en una dirección y nosotros estamos viendo en otra dirección y queriendo una cosa diferente, podemos empezar a preguntarnos si nuestra propia idea, nuestra propia sabiduría es correcta. Y entonces rodearnos de personas que aprecian y valoran lo mismo que nosotros nos hace tener confianza en lo que nosotros pensamos, en lo que nosotros creemos. The other thing is to look at highly affluent countries which follow the idea of these big, the way society is going, that the more you get, the better, the happier you will be. And you can see they're a real mess. I mean, look at your northern neighbor.
Otra cosa que podemos hacer es el ver, el observar aquellos países exitosos en donde, en donde sus sociedades valoran y aprecian y están dirigidas a el éxito, la acumulación, etcétera, ¿no? Y que depositan en eso la idea de éxito. Vean ustedes esas sociedades, son un desastre. Vean ustedes nada más a su vecino del norte. I need say no more. No necesito decir nada más. But recently I met with a young woman who was a scion of the Rockefeller family. The Rockefeller family were legendary in America for their wealth. Hace poco tiempo conocí a una chica que pertenece a la familia Rockefeller, que durante mucho tiempo ha sido como el símbolo de las familias muy exitosas y muy ricas en Estados Unidos. And she said she was very grateful to have been born in that family because she could see for herself that merely having so much wealth did not bring happiness. Y ella decía que sentía mucha gratitud por haber nacido en esa familia, porque ella podía ver en su propia experiencia que el tener mucha riqueza no significa ser felices. And she said that so many of her family were alcoholics and depressants. Y ella decía que mucha gente en su familia eran alcohólicos y depresivos. She said the only people in her family who were happy were those who were busy giving away all their wealth. Y decía que aquellos de su familia que eran felices eran básicamente quienes estaban dedicados a dar toda su riqueza, a dar a los demás. So I think we have to trust the great wise beings of the past, such as the Buddha and Jesus Christ and others who did not praise consumer wealth. They understood that there is a much deeper level of wealth which we have inside us, and that wealth we can never the treasure is within us, and this is what we have to discover, and that treasure never can finish. That treasure is infinite. Entonces creo que debemos nosotros de apreciar y de hacer caso de aquellas personas sabias del pasado, como el Buda, Jesucristo y muchos otros, que no alababan la riqueza y el consumismo, sino más bien que decían o que apreciaban y alababan y promovían la riqueza interior, nuestra riqueza interior, porque el verdadero tesoro está dentro de nosotros y ese tesoro no se acaba. One more, is that it? Yes, last question. Perfect. Última pregunta. ¿Cómo transformar y canalizar el enojo y los celos cuando quieren salir de una manera agresiva? So, how can we transform and channel, let's say, anger and jealousy when these emotions are trying to come out in a very aggressive way? Well, this is a huge subject, and I cannot possibly deal with it right now. But the first thing is to recognize these emotions when they arise. And the sooner that we recognize them, the easier they would be to deal with. So, for example, something annoys us and anger arises in the mind. If we can recognize the mind is feeling anger and accept that, right now I'm angry, then we have we have made a distance between the anger and ourselves. We are recognizing this is a feeling that I am having now, this is anger. And then we can decide how to deal with it.
This is why it helps a lot to learn how to be more mindful, how to be more aware, because then we become in control of our emotions instead of controlled by them. Entonces este es un tema muy amplio que no podría yo abordar ahora, pero lo que sí podemos decir es que, o sea, lo que sí puedo decir es que lo que podemos hacer es el reconocer, empezar por reconocer cuando surge esta emoción en nuestra experiencia, cuando aparece. Y a nosotros reconocer que el enojo está ahí, darnos cuenta que estamos experimentando esta emoción, aceptar que está ahí. Y el mero hecho de reconocer la emoción produce o crea un espacio entre nosotros y la emoción. Y de esa manera estamos más atentos y tenemos la oportunidad de decidir qué hacer con esa que está ocurriendo, con esa emoción que estamos experimentando, y podemos empezar a tener más control sobre nuestras emociones y que no nuestras emociones nos controlen por completo. So, taking anger as an example, there are various things we can do. One is to recognize that a very important emotion, positive emotion, is that of the practice of patience. In fact, it's considered that we cannot really attain enlightenment without having cultivated deep levels of patience. Entonces, tomando el enojo como ejemplo, podemos reconocer que una emoción muy positiva es la paciencia. Incluso se dice que sin el desarrollo de la paciencia no podemos alcanzar la iluminación. So we cannot cultivate this very important quality if nothing ever annoys us. No podemos cultivar esta cualidad tan importante si nunca nada jamás nos molesta. It's very easy to be loving to people who are lovable. Es muy amable ser amable, y es muy fácil ser amable con gente que es amable. Isn't it? ¿Sí o no? The real quality is to be kind, at least to be patient and understanding towards people who are really obnoxious. Pues bueno, la verdadera cualidad es ser comprensivo y ser amable con gente que es verdaderamente molesta. So then, if somebody is being difficult, rude, or difficult in some way, instead of reacting by being angry, if we think, oh, this person is so horrible, thank you so much. You are my teacher of patience. Entonces, cuando alguien está siendo molesto, grosero o algo así, en vez de nada más quedarnos con me enojo por esa situación, si pienso, esta persona está siendo horrible, muchas gracias, gracias por eso, está siendo mi maestro de paciencia. The texts recommend that we even place them on our head, like our teacher, out of respect for their help in allowing us to cultivate patience. Los textos incluso recomiendan tomar a esta persona y visualizarla sobre nuestra cabeza como a nuestros maestros, porque de hecho nos están enseñando cómo cultivar la paciencia. So we can do this. I mean, it doesn't mean, again, that we allow people to be abusive or to cheat us or to be in any way, out of control. I mean, we have to be sensible. But it does mean that even if people are being very nasty, we can deal with the situation skillfully without responding with anger. Entonces, desde luego tenemos que ser inteligentes, ser sensibles. No se trata de dejar que los demás abusen de nosotros, nos lastimen, sino que en situaciones difíciles podemos actuar de formas inteligentes y aprovechar esa situación para desarrollar esta cualidad.
I mean, there are many examples of this where people are in a situation where normally you would be very angry, but anger blurs our vision, and we are not, often we act in ways which are very unskillful. If we are angry, they will be angry back. There are better ways of dealing with the situation. Entonces hay muchas situaciones y ejemplos en donde la gente nos molesta, hacen cosas que no nos gustan y bueno, nos enojamos, y si nos enojamos los otros se enojan, y ahí toda esa emoción borra nuestra vista y no nos permite actuar de formas hábiles. Y lo que vamos a tratar de hacer es poder actuar y reaccionar de maneras adecuadas, hábiles. As the Buddha said, hatred does not cease with hatred. Hatred only ceases through non-hatred. Como el Buda decía, el odio no se elimina con odio, sino solamente puede ser eliminado por no odiar. So, therefore, the other antidote, direct antidote to anger, is to cultivate loving kindness. Y el otro antídoto a la aversión y al enojo es cultivar la bondad amorosa. So there are meditations for cultivating loving kindness, mostly by thinking, may one be well and happy and free from suffering. Y hay meditaciones que nos ayudan, nos enseñan a desarrollar la bondad amorosa, pensando que yo y los seres podemos estar bien, no sufrir, estar felices. But in Buddhism, we start by sending loving kindness and compassion to ourselves. Pero en el budismo nosotros empezamos por desearnos felicidad y bienestar a nosotros mismos. After ourselves, then to those we love, those we're indifferent towards, those people we don't like, who are difficult for us, the enemy, and eventually to all beings. Entonces empezamos por nosotros y luego le deseamos bondad y bienestar y felicidad a nuestros seres queridos, a los seres hacia quienes somos neutrales y finalmente a nuestros enemigos. Les deseamos eso. Y a todos los seres. But we start with ourselves because often the source of our anger, which is projected out towards others, is because we are not at peace within ourselves. We are not friends with ourselves. We are angry with ourselves. And that anger then gets projected out towards others. Pero empezamos con nosotros porque con frecuencia la fuente o el origen de que no estemos bien con los demás tiene que ver con que no estamos tranquilos, bien y en paz con nosotros mismos. Entonces, primero que empezamos con nosotros para después poder hacerlo con los demás. So therefore, the first thing is to befriend ourselves, to make friends with ourselves, to like ourselves, to forgive ourselves, to, be at peace within ourselves. If we are at peace with ourselves, we are much more likely to be at peace with others. Y entonces empezamos por hacernos amigos de nosotros mismos, por estar en paz y bien con nosotros mismos. De esa manera, después nosotros podremos también estar bien con los demás. So there are, many books and texts on how to deal with anger, how to deal with jealousy, and so forth. Jealousy is also a very negative emotion, which should be replaced with rejoicing in the happiness of others. How happy? Be happy that others are happy. We want all beings to be happy. Now someone is happy, so be happy. Hay muchos textos que nos hablan de cómo podemos lidiar con las emociones perturbadoras, como el enojo, como la envidia. La envidia es una emoción muy perturbadora que nosotros podríamos transformar o tratar de cultivar el regocijo. Nosotros decimos que queremos que todos los demás estén bien, estén felices, pues hay una persona que está bien, regocíjate por ello. So what we have to understand is that whatever is our particular
emotional problem, whether it's anger or jealousy or greed or whatever it is, that is our path. That dealing with that emotion skillfully and transforming it is the path. Entonces, debemos de entender que aquella aflicción emocional que nosotros experimentemos constantemente, ya sea el enojo, la envidia, el orgullo, lo que sea, esa emoción es en realidad nuestro sendero espiritual, el aprender a reaccionar con habilidad y adecuadamente ante esas emociones perturbadoras es en sí nuestro sendero. So always we are talking about practice, right? We are practicing, we are practicing, we are practicing. And like with any skill, the practice is to make us perfect, but if we were already perfect, we wouldn't need to practice. Entonces constantemente hablamos de nuestra práctica. Estamos practicando y estamos practicando y estamos practicando. Pero bueno, la palabra misma lo dice. El que estemos practicando quiere decir que no somos perfectos. Si fuéramos perfectos, no necesitaríamos practicar. So, entonces, again, no excuses. De nuevo, no hay excusas. And in fact, in the Vajrayana text, it is considered that to have very strong negative emotions, if one deals with them skillfully, then that is more advantageous than being someone who has very little emotional impact. To be a tiger is better than to be a rabbit. En los textos de Vajrayana se dice que el tener emociones perturbadoras muy poderosas, si sabemos cómo utilizarlas y transformarlas, es algo muy positivo que nos permite avanzar más rápidamente. Que si tenemos emociones perturbadoras como muy poco poderosas. Se dice que es mejor ser un tigre que un conejo. Okay, so with that happy thought, we will just dedicate the merit. In Buddhism, any auspicious, any good action which we do, and attending a Dharma talk, even mine, is regarded as being a good thing to do. So then, rather than keeping all that positive energy to ourselves, we share it with all beings, the whole world, because at this time the world is terribly in need of positive energy. Entonces vamos a terminar dedicando los méritos o potenciales positivos. En el budismo se dice que cuando hacemos una acción positiva como esto, el acudir a una plática del Dharma, escuchar, reflexionar, todos esos potenciales positivos, en vez de quedárnoslos para nosotros, los dedicamos para todos los demás seres en este mundo que está tan desesperado, tan necesitado de energía positiva. So before we dedicate merit, I would just like to say thank you to everyone here who has participated in organizing this event. Of course, especially our dear friends Peter and Jessica, but also everyone else who works behind the scenes, and you don't know them, but they're there, and without them we wouldn't be here. And of course also to Patrizio for his beautiful translation. It is, when one comes, get that far. Que antes de terminar quiero agradecer a todas las personas que han contribuido y ayudado a la organización de este evento, desde luego a Peter y Jessie, pero también a todas las personas que están por ahí tras bambalinas y que no los ven, pero que han hecho posible este evento, esta plática, y también a Pato, al traductor. Because, without a good translator, I am mute. Some of you understand English, but many of you do not. And so whatever I am saying depends so much on the translator. I mean, sometimes translators translate very accurately, but
without any heart. So then it's very dead. Porque como ustedes saben, mucho depende de la traducción, porque a veces uno puede dar una plática y la persona que está traduciendo puede ser muy precisa, pero no tener mucho corazón, y entonces la plática está muerta. Or others kind of interpret what they think I should have said. Y otras veces las personas interpretan lo que piensan que yo debería de haber dicho. So one is defenseless in the face of one's translator. So when one has a good translator, truly I am very grateful, and you should be grateful too. Y uno está en esta posición como indefensa ante el traductor, porque no podemos hacer gran cosa. Entonces, cuando hay una buena traducción, una se siente agradecida, y ustedes también lo deberían de sentir. Thank you. Thank you. So I just 1 minute dedicate. Vamos a dedicar por unos momentos. Sonam dia tamje zepani tani ni badu nam bamje ne jikana jema tubai sebi sule duwa tuwa shua jamba bawa jita jamba gangundo zamba de ande shinde dita kunji jeso dalo jinge wa dita tamje ratu ngo chanjo senjo rimbo jema jebana jejo jeje wa nyamba me bayan Kone gondo pewa isho. Thank you so much. We also are always grateful to our audience. Without you, nothing. And for all your questions and for your attention. And if anything I've said this evening is of any benefit, then I'm very, very grateful. Thank you all very much. También estoy muy, muy agradecida con ustedes, con el público, y si escucharon algo que les haya sido de utilidad, por favor tómenlo y utilícenlo y pónganlo en práctica. Muchas gracias.